Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 265 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Comercio, Guerra y Sensatez. Papá, ¿cómo, cómo has estado? Muy bien, muy bien. Ok, me alegro mucho. Creo que estos temas que estás mencionando son altamente vigentes, sobre todo porque mm, hay, hay tendencias que llevan hacia la eh, reducción del comercio global, el aumento del conflicto armado y quizás una transversal pérdida de sensatez en todo lo que está pasando. Pero Ajá, tal sí. vez te pido que nos hagas una introducción de la motivación para este artículo y que conversemos como siempre lo hacemos de manera respetuosa a través del diálogo. Muy bien. Eh, bueno, me ha impactado mucho las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos sobre el comercio internacional. Eh, Me pareció, tanto en las publicaciones primeras que se hacían, que había como falta de pensamiento en la cuestión. Me parecía que había una, un olvido o una posposición de teorías que son bastante sólidas en cuanto a comercio internacional. Luego vino el apagón y entonces empezaron las hipótesis de por qué había ocurrido el apagón y tal y cual. Cuando logré entender algunas cosas elementales de por qué había ocurrido el apagón, empecé a establecer paralelismos entre la forma descuidada en que se puede intervenir con algunas decisiones económicas y la forma descuidada en que se puede manejar un sistema con fundamento en la tecnología. Y pensaba que los técnicos son muy respetuosos con con las creaciones técnicas que hacen, ¿verdad? A nadie se le ocurriría hacer una mezcla de combustible para echársela a su carro, eh, porque todos sabemos que lo que hay que hacer es usar un tipo de gasolina y somos cuidadosos, no queremos que el carburador de pronto se revele y nos deje a mitad del camino. Pero creo que en creaciones de la ciencia social, en aplicaciones de la ciencia social, cualquiera cree que se puede salir con la suya. Y entonces, esto me llevó a pensar en creaciones un poco más complicadas de la ciencia social, un poco más complicadas que el comercio internacional, como podría ser eh, la convivencia, la paz mundial, el orden internacional, el orden internacional, que me parece a mí que no nos dábamos cuenta del orden internacional porque venía funcionando. Sabíamos que Naciones Unidas parecía no tener suficiente, suficiente fuerza, suficiente respaldo, pero a la hora que había un problema, la Organización Mundial de la Salud intervenía, la UNICEF intervenía, y entonces, a pesar de que las Naciones Unidas no son la creación más eficaz y no tienen todo el respaldo que quisiéramos que tuvieran, pero funcionaban para tener un mundo como el que tuvimos por 80 años, ¿verdad? Que precisamente el ciclo de 80 años se cumple ahora ya, agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? El final de la Segunda Guerra Mundial fue en agosto hace 80 años. Y entonces
pensaba en la posibilidad de que pudiéramos dialogar sobre el respeto a los sistemas. Ayer oía una charla, no sé si vieja, de Fernando Sabater, y donde hablaba de, por ejemplo, el respeto que hay sobre la filosofía versus el respeto que hay sobre la ciencia. Y entonces decía que en los medios y tal y cual, cualquiera se dispara diciendo cosas de filosofía sin ningún rigor, pero que siempre hay formas de detectar a quién está hablando de ciencia dura, sin rigor. Y entonces vuelta otra vez a establecer el paralelismo entre, por ejemplo, el ejercicio de la política, que no es lo mismo que la ciencia política, el ejercicio de la política, donde todo el mundo que ha recogido votos para un candidato a alcalde, todo el mundo que ha pegado banderas, todo el mundo que ha votado en tres elecciones sucesivas, siente que tiene suficiente cultura política. Y pues ahora lo que veo es que tener cultura política es saber ser tan respetuoso con alguna creación política, eh, el, el- el diseño de partidos, la legislación eh, electoral, eh, el diseño del Estado, la modificación de una constitución, para hablar, pensar de esas cosas, hay que tener suficiente cultura política, como por ejemplo, a nadie se le ocurriría decir, ¿por qué no me dan un alicate y un atornillador y voy a tratar de ver si resuelvo el problema del apagón en España? Eso siempre ha andado por ahí rondándome, y cuando oía a Sabater diciendo, no, no, es que pues la ciencia dura se ha ganado a pulso históricamente el respeto que tiene, y posiblemente la filosofía sea un campo donde cualquiera que se pueda empezar a hacer preguntas siente que está haciendo filosofía, y no toda pregunta es filosófica, ni todo cuestionamiento es filosófico. Eh, Leía por ahí también eh, que de pronto se nos van haciendo como recetas. Alguien decía que la receta ahora sobre pensamiento es pensamiento crítico. Y precisamente en esa misma charla con Sabater, eh, que antes que pensamiento crítico debería haber pensamiento, simple pensamiento, que no todo lo que hacemos es pensar, muchas cosas las imaginamos, muchas cosas las fantaseamos. Pensar es, pensar es tan riguroso como hacer ciencia. Lo que pasa es que como cada uno de nosotros piensa caseramente y no existe una comunidad científica rigurosa, cuestionadora y tal, pues todos sentimos que pensamos. Tienen razón los chiquillos entonces de que cuando uno dice estaba pensando, dice, no, no, estaba pensando, pensaba Einstein, ¿verdad? Bueno, aquí es una llamada al rigor para velar con mucho cuidado, con mucho respeto, ojalá con mucha solemnidad, para cosas que son patrimonio de la humanidad, como el orden internacional, patrimonio de la humanidad también, como el comercio internacional, patrimonio de la humanidad, como las plantas de generación y distribución de electricidad, que son los tres casos que he estado manejando en paralelo. Y muy interesante. Vieras que percibo en, en el discurrir de los medios y de los comentaristas que se, se alarman y creo que incluso comunican
esa alarma a través de su frustración sobre lo que ha representado esta administración Trump los últimos, bueno, 100 días, acaba de cumplir 100 días. Y me parece que tal vez no la alarma, pero sí la frustración podría disminuir si entendiéramos que este es un nuevo paradigma. Esto lo he dicho acá algunas veces ya, y no lo digo con sentido de resignación, lo digo con sentido de aceptación por una transformación profunda que está sucediendo, que no es una transformación que inició este año, ni es una transformación consolidada, pero sí es una transformación que se ha oficializado. ¿Verdad? Y la llegada al poder de Donald Trump implica la llegada al poder de un líder autocrático en una de las democracias más antiguas del mundo. Y además de antigua, estable, robusta y proselitista de su propio modelo, de su propia ideología, democrática y además eh, eh, capitalista, creadora de mucho valor económico, aunque no tanto de valor ecológico, ¿verdad? Más bien ha sido causante de mucha pérdida, lo cual creo que no va a cambiar con este nuevo paradigma. Pero sí lo que creo es que necesitamos cambiar de paradigma. Porque si nos mantenemos en el antiguo paradigma, lo que estamos haciendo todos los días con todas las noticias que están surgiendo es padeciendo el síndrome del retrovisor, que es querer llegar a los escenarios que vemos por el espejo retrovisor que son del pasado, ¿verdad? Y el pasado ya pasó. Yo no digo que sea, no digo que no sea deseable volver a ese paradigma anterior. Sería muy lindo poder volver al paradigma anterior y ojalá no al paradigma del 2024, ojalá al paradigma de 1994, ¿verdad? Despuesito de la Guerra Fría, el mundo más estabilizado y tal, pero bueno, si nos devolviéramos a ese paradigma estaríamos prácticamente eliminando la China que conocemos hoy, que ha sido muy impactante como nuevo jugador en el comercio mundial y diría que también en la paz mundial los últimos 30 años. Entonces, tenemos que ver cómo le damos vuelta a eso, para que no analicemos el presente desde el pasado, sino que analicemos el presente desde el futuro. Yo sé que el futuro es desconocido y es incierto, pero sí podríamos identificar escenarios futuros para los cuales es necesario pasar por esta disrupción. Em, y creo que podemos hablar un poco más de eso, ¿verdad? De si estaba o no estaba roto, pero ya que está roto y que se hizo añicos en el suelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rearmarlo? ¿Vamos a crear algo nuevo? ¿O vamos a seguir adelante sin lo que teníamos? Etcétera. Estoy haciendo una metáfora. Lo otro es el vínculo tan estrecho que hay entre comercio y paz. Hay una regla sencilla para analizar niveles de paz internacional, que es viendo cuáles países comercian entre sí. Los países que comercian entre sí no pelean. Y lo que me parece que la administración estadounidense está haciendo es lanzando una guerra comercial en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? No es una guerra de violencia, no es una guerra bélica, pero si es una guerra de violencia estructural, si es una guerra que va a tener un impacto, está teniendo un impacto en las vidas de personas que no están pudiendo recibir la cooperación que recibían a cambio de el comercio, ¿verdad? Países africanos que comerciaban con Estados Unidos y ahora Estados Unidos les negó la cooperación, la ayuda internacional que les daba como socios comerciales y socios geopolíticos. Eso está teniendo un impacto muy profundo en cientos de miles o quizás millones de personas. Y yo no tengo claro todavía cuál es el objetivo, pero yo no creo que el objetivo en sí mismo sea la guerra comercial. Yo creo que el objetivo es mucho más egoísta,
mucho más materialista y mucho más em, vinculado al servicio de un grupito muy cercano de colaboradores de la administración estadounidense que se benefician de las gestiones presidenciales, ¿verdad? Incluso me imagino que ahí debe haber un par de personas o más cercanas al presidente, que saben lo que el presidente va a decir mañana y pronostican con bastante información a mano cómo eso va a impactar los mercados y entonces pueden comprar o vender acciones en función a ese impacto futuro que ya saben que va a suceder, porque se sabe que en el momento en que el presidente estadounidense abra la boca, va a haber una reacción del mercado que es inmediata, que es abrupta y que es volátil. Eh, lo otro es que creo que, bueno, nosotros empezamos a grabar este episodio el día que, estos programas, estos diálogos, el día que empezó la cuarentena del COVID en Costa Rica, 16 de marzo del año 2020. Y desde que empezamos, era natural y evidente que nos encontrábamos en una crisis global. Y eso nos permitió ir escarbando y dándonos cuenta de que había múltiples manifestaciones de crisis globales que se sentían muy palpables cuando surgió una crisis global de salud y una crisis ecológica y una crisis energética y una crisis eh, de equidad socioeconómica y una crisis, bueno, económica por supuesto, una crisis educativa y una crisis de liderazgo y una crisis política, todo era muy evidente. Superamos la crisis de salud, pero las otras crisis siguen estando ahí y las seguimos percibiendo. Entonces, yo diría que podríamos superar ese paradigma anterior de modo crisis global y pasar a un paradigma de supervivencia, ¿verdad? Yo creo que si nosotros eh, conjuntamos todas las crisis que enumeramos recientemente, en esa convergencia, el escenario de supervivencia es complejo, ¿verdad? No hay una ruta crítica donde uno diga, si nos vamos por aquí, salimos bien librados de este siglo y del próximo. Porque solo la crisis climática ya es suficiente como para ponernos contra la pared como civilización y si a eso le agregamos la crisis eh, potencial que podría detonarse por un mal uso de la inteligencia artificial o la crisis geopolítica que podría suceder de un cambio en las alianzas o en los poderes como los conocíamos antes, en los bloques comerciales, militares y políticos, em, no nos da como para sobrevivir el siglo, ¿verdad? Y nos dará para sobrevivir la década. Bueno, por eso es que creo que tenemos que entrar en modo supervivencia. ¿Qué es lo que necesitamos rescatar del fuego para, para que la pérdida del incendio no sea tan grave, ¿verdad? Em, y recuerdo que alguna vez me habían comentado sobre las tres características fundamentales de gente que sobrevive a situaciones de crisis Ujú, debido a muerte. Y ellas son el optimismo, la priorización de sus acciones y la creatividad. Entonces, una persona que naufraga o se pierde en el bosque o se accidenta en un avión, lo primero es repetirse continuamente, de esta voy a salir vivo. ¿Verdad? De esta vamos a salir vivos. No todos, pero de esta vamos a salir vivos. Em, Luego, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Necesitamos defender el Estado del Derecho, necesitamos defender el fuero del mercado, necesitamos defender el orden en las calles, la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que necesita defenderse con carácter prioritario?
Y lo tercero es apelar a la creatividad, ¿verdad? Si algunas cosas se van a perder inevitablemente, ¿qué podríamos crear nuevo? ¿Cómo hacemos para crecer al tamaño de estos desafíos y decir, esto es lo nuevo que creamos gracias a estos desafíos, ¿verdad? Un poco bajo la lógica de la antifragilidad que hemos conversado aquí antes, de cómo podemos hacer para eh, robustecernos en medio de la adversidad. Y lo otro que estaba pensando mientras hablabas era que estabas hablando de ciclos y de patrones y hablaste de los 80 años, que me sorprendió que ya fueran a cumplirse 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y me di cuenta a principio de año que en mi vida se habían manifestado profundas transformaciones en el año de la serpiente, que es el año en el que estamos viviendo actualmente. Y la astrología china está basada en la observación de los astros y en los comportamientos que hay en la naturaleza y en el ser humano. Y esas observaciones las realizaron miles de astrónomos a lo largo de 500 años en China. Entonces lograron configurar lo que a criterio de ellos eran unos patrones de conducta del ser humano que los llevaron a sugerir que, bueno, tal vez en el año del mono conviene sembrar nuevas cosechas, ¿verdad? O en el año del tigre conviene construir algo para que se sostenga por mucho tiempo. Bueno, y mientras hablaba, me puse a darme cuenta de que en el año de la serpiente, a nivel global, ha habido unas transformaciones profundas. Vamos a ver, todos los años hay grandes transformaciones profundas, pero en el año de la serpiente asume esta administración Trump que ha venido a hacer una profunda disrupción. En el año de la serpiente anterior, que fue hace 12 años, en el 2013, eh, asumió el poder Barack Obama, que había sido una fuerza revolucionaria en su momento. En el anterior año de la serpiente, 2001, fue el atentado terrorista del 11 de septiembre que cambió la realidad planetaria. En el anterior año de la serpiente, 1989, fue la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Y bueno, voy a parar ahí porque hasta ahí me da la memoria. Pero me parece que hay unos ciclos y hay unos patrones y hay unas disrupciones que traen suelos fértiles y traen nuevas semillas y traen nuevas actitudes de siembra y traen nuevos agricultores también. Así que lo dejo por acá como una manera de pensar en que nuestro modo de supervivencia, apelando al optimismo, podría ayudarnos a cambiar de paradigma. Ok, primero quisiera meterme con el concepto de paradigma. El cuento de la revolución de paradigmas entró en la filosofía de la ciencia ahí hace, no sé, 40 años, no me acuerdo, ¿verdad? Eh, Alguien que debería recordar, y no me acuerdo, escribió un libro que se llamaba algo así como La Revolución de los Paradigmas. Y eh, el ejemplo que traía y llevaba era el del el paradigma astronómico heliocéntrico, que un día se vio, perdón, geocéntrico, la Tierra es el centro del universo, que un día se vio cuestionada por una serie de observaciones, por una serie de comportamientos estelares y tal, y entonces se empezó a pensar que posiblemente lo del geocentrismo, a pesar de que tenía mucho sentido teológico, mucho sentido en los libros santos y tal, no era el comportamiento que el universo tenía. Y entonces del geocentrismo nos pasamos al heliocentrismo. Eh, Pienso que siempre en materia sociopolítica, cultural, estamos en un proceso casi que continuo de vivir dentro de un paradigma, ver que ese paradigma nos va quedando corto, ¿verdad? Como la piel de las serpientes, y que hay que hacer
el trabajo de salirse de esa piel y entrar a otra, producirse otra piel con la cual se recorra otro trecho del camino. Eso me parece que opera porque la naturaleza humana es evolutiva y la mente humana, individual, grupal, y tal, es evolutiva. La conciencia humana está en proceso de evolución. Entonces, lo que quisiera distinguir primero es que es posible que estemos en un proceso de cambio de paradigmas, pero jamás aceptaría que una intervención a troche y moche en la forma de organizar, digamos, el comercio internacional obedezca a un cambio de paradigma, ¿verdad? A mí me parece que la intervención en el sistema internacional de comercio, que había funcionado muy bien por años, funcionó muy bien desde después de la Segunda Guerra Mundial, la, la, la reconstrucción de Europa, eh, la restauración de una serie de equilibrios que se rompieron durante la Segunda Guerra Mundial, funcionaron muy bien. Y el paradigma de comercio internacional me parece a mí que tiene bastante sustento científico. Es, yo no aceptaría que alguien de pronto dijera, mira, mira qué cara que nos resulta la gravedad. ¿No ve que la gravedad hace que las cosas pesen y entonces si un carro no pesara, pues con 10 pesos de gasolina iría hasta Guanacaste? Bueno, pero los carros pesan y no vamos a poder resolver el paradigma de la gravedad. Claro que yo sé que podemos crear espacios no gravitacionales y que hay espacios no gravitacionales, pero aquí en la Tierra donde vivimos, ¿verdad? Aquí debajo de las nubes, funciona la ley de la gravedad y por más que alguien proteste, pues me parece que cualquier descuido en el manejo de la ley de la gravedad, pues nos produce una tragedia. Es lo que me parece que está ocurriendo con el gobierno de los Estados Unidos y el comercio internacional. Razonan y dicen, pero ¿cómo es eso? Si nosotros éramos los productores de automóviles del mundo, fuimos la potencia que desarrolló la necesidad de automóviles y la oferta de automóviles para el mundo. ¿Cómo es posible que ahora la mayor parte de los automóviles que usan los consumidores norteamericanos sean importados? Eh, Eso es así en el corto plazo, no solo en el plazo instantáneo. En el corto plazo, la verdad es que para un consumidor norteamericano, comprarse un automóvil, su mejor elección es comprarse un automóvil chino, aunque le duela mucho a los nostálgicos de Detroit. Entonces, yo pienso que hay unos paradigmas y se están modificando, pero que las medidas de la administración Trump no obedecen a un cambio de paradigma. Son la acción descuidada ante un cambio de paradigma que no le gusta a los operadores actuales de la política norteamericana. A los operadores actuales de la política norteamericana no les gusta que los Estados Unidos hayan perdido el peso que han perdido económico, político, militar en el mundo. Entonces, bueno, primero una luz de alerta en el sentido de que estamos ante un proceso de cambio paradigmático siempre.
pero lo que vemos en las acciones de los operadores de la política, de los ejecutivos políticos norteamericanos, no obedece a un cambio de paradigma, sino que más bien me parece a mí que es como una protesta bastante irracional ante una situación de la realidad que no nos gusta. Por eso me resultó tan interesante pensar en la quiebra del sistema de distribución eléctrica en España, porque hay unas reglas. eh, la oferta y la demanda de, de papas en un tramo del mercado puede ser variable. Y si hoy no tenía suficientes papas para vender, a las 3 de la tarde ya tengo que cerrar el tramo porque no hay más venta. Y entonces mañana traigo más papas de las que traje hoy para poder aguantar toda la demanda de papas que hay. Pero resulta que en un sistema de distribución eléctrica las cosas no son así. Tiene que haber una igualdad al segundo entre lo que se demanda y lo que se ofrece de cantidad de electricidad. Y lo que ocurre en el caso de esa quiebra del sistema, quiebra temporal del sistema en España, es que hubo una diferencia entre lo que se demandaba y lo que se ofrecía de electricidad y causó pues la quiebra del sistema. Entonces, intervenir en un sistema o descuidarlo me parece que eh, produce resultados catastróficos en el sistema eléctrico español y no lo sé, porque no lo sé, pero lo que puedo pensar en cuanto a lo que sé de comercio internacional es que esto va a producir resultados catastróficos en los Estados Unidos y en el mundo, y ya lo está produciendo, ¿verdad? Ujú. Ok, quiero hacer tres apuntes a lo que decías. El primero es, el primero es relacionado específicamente sobre el comercio internacional. Y esta es una conversación incómoda, sobre todo para los defensores del comercio internacional, porque no hemos querido ver los defensores y promotores del comercio internacional el enorme impacto ecológico que ha tenido una mayor Sí, dinámica comercial. sí, sí. Y Ujú. comparto una estadística que conozco y que es fácil de memorizar. En los primeros 20 años desde la creación de la OMC en 1995, o sea, hasta el 2015, el comercio global creció 20 veces. Y en ese mismo periodo, las emisiones de carbono provenientes del comercio también crecieron 20 veces. Entonces hay una correlación absoluta, hay una causalidad entre aumento en el comercio y aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan consecuencias climáticas catastróficas también, ¿verdad? Y bueno, yo creo que si los promotores del comercio que por 80 años hemos tenido la inclinación a verle las maravillas mecánicas a ese Ujú. sistema que incluso, entre otras cosas, ha promovido la paz. Y el mejor ejemplo de Sí. todos es la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea Ujú. es un acuerdo de comercio que derivó en el proyecto de paz más exitoso y ambicioso de la historia de la civilización y continúa siendo. Que pusiéramos a buen uso todo ese ingenio, todo ese acervo ideológico, de talento, de experiencia, a resolver el impacto ecológico que tiene el comercio. No, no es muy complicado, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo, pero las veces que lo he intentado, y lo he intentado unas 80 veces, para usar un número que ya se usó hoy en esta conversación, las veces que lo he intentado, la respuesta más o menos ha sido esta. Nosotros nos enfocamos en comercio.
a nosotros no nos compete la parte ambiental. Ujú, Y ujú, yo creo que sí nos compete la parte ujú, ambiental, a ujú. todos en todo, porque solo hay un medio ambiente, ¿verdad? Además, Sí, claro. eh, creo que esa debería ser la prioridad. ¿Cómo hacemos para robustecer, regenerar, restaurar la biosfera? A partir de ahí, crear instituciones que ofrezcan bienestar para la humanidad y que como resultado de eso inventemos nuevos modelos de negocio que continúen esa tendencia de restauración biosférica y Mm, bienestar humano. Ese es un cambio de paradigma. sí. Ujú, Lo segundo es que ujú, el ujú, cambio de paradigma al que yo me refiero respecto a Estados Unidos no es sobre el comercio internacional. Yo creo que les vale un pito el comercio internacional. Me parece que el cambio de paradigma está en los atributos o elementos fundamentales que conforman la buena gobernanza en democracia, que son, solo por mencionar, vamos a ver, yo siento que la buena gobernanza en democracia requiere de participación de una élite intelectual, de una élite moral, de una élite económica y de una élite política en una nación. Y siento que en Estados Unidos, en este momento, no aplica ninguna de las cuatro. Tal vez la élite económica, vista no desde riquezas intergeneracionales, sino grandes riquezas recientes, los ujú, nuevos ricos, los nuevos billonarios, ¿verdad? ujú, Tal vez la élite intelectual, porque le han puesto pensamiento a este programa de gobierno llamado USA 2025, que es eh, crear una figura política monolítica, única, sin oposición y sin término, ¿verdad? Yo hice el sano ejercicio de leer todo el reportaje que publicó la revista Time a final del año pasado sobre el personaje del año, y el personaje del año 2024 fue Donald Trump. Fue el personaje más influyente del mundo en el año pasado. Y yo ese reportaje lo he leído, no sé, 30 años consecutivos y dije, no voy a dejar de leerlo este año solo porque es una persona que me causa desagrado a nivel de mi sistema nervioso. Y lo leí el reportaje y, y aprendí muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? La que quiero compartir en este momento es que la aspiración de Donald Trump es llegar a tener el poder monolítico que tiene el presidente chino Xi Jinping. Eso es a lo que él aspira. Entonces, creo que todo lo que está haciendo desde el punto de vista de cambio de paradigma, que lo están provocando, ese cambio de paradigma lo están provocando echándole leña al fuego y gasolina a la leña, ¿verdad? Es para tratar de llegar a tener lo antes posible ese nivel de poder monolítico. ¿Para qué? No sé ni quiero saber y ojalá no lo logre. Pero creo que esa es la ambición que hay detrás. Lo dice el reportaje de la revista Time. Las visitas que hizo Trump a China durante su primera administración le abrieron los ojos a lo que es posible con esa cantidad de poder, ¿verdad? Ah, yo mm, sometería a cuestionamiento si una persona como Donald Trump, con sus atributos intelectuales, morales, económicos y políticos, tendría el mismo propósito y la misma intención de gobernar con esa cantidad de poder que la que tiene el Partido Comunista Chino, que con todos sus vaivenes y errores y demás, le dan de comer a 1.500 millones de personas todos los días, son el socio comercial número uno de 130 países en el mundo, producen una enorme cantidad de tecnología, industria, que ujú. venden alrededor del mundo a precios muy competitivos, y además China tiene, no sé, 23 años, ya perdí la cuenta, pero 23 años consecutivos de ser el país número uno en el mundo cada año en nuevas instalaciones de fuentes de energías limpias y renovables. Entonces, también están aportando por ahí, ¿verdad? Yo no me imaginaría a la administración Trump ni a ninguna administración estadounidense haciendo tanto en cuanto a acción climática como lo que ha hecho el gobierno chino los últimos 25 años. Entienden el problema, entienden el problema.
Y lo tercero que quiero decir, y creo que con esto termino, es que donde Estados Unidos tiene que enfocarse, y creo que los demás países que todavía eh, vivimos bajo un régimen democrático, robusto, estable, próspero, como Costa Rica, no es en la industria de manufactura de cosas que China hace mejor y que Estados Unidos hacía muy bien hace 40 años, porque ahí creo que la competencia va a ser desigual y China seguirá mejorando en eficiencias y en subsidios y en utilizar todas las palancas que tienen a mano, tipo de cambio, control monetario, etcétera, para no perder esa hegemonía industrial que han alcanzado los últimos 30 años. Pero donde Estados Unidos y el resto de países podríamos enfocar nuestros esfuerzos es en tres áreas en las que China carece y carecerá mientras sean gobernados bajo el paradigma actual, que son libertad, o en plural libertades, diversidad y creatividad. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Verdad? ¿Qué ha salido de un país como Estados Unidos los últimos 250 años gracias a libertad, diversidad y creatividad? Cualquier ola industrial de innovación que ha habido en la humanidad hasta el día de hoy ha nacido en Estados Unidos, muy probablemente, gracias a esos tres atributos que se combinan de una manera sinérgica exponencial. Entonces, yo siento que ahí es donde deberíamos de enfocarnos, en lo que no tenemos competencia, porque no hay competencia para la innovación en materia de creación de valor. Y la innovación requiere de creatividad, de libertad y de diversidad. Ok, por ahí termino. Bueno, muy bien. Me parece que eso deja bien explicado que lo que tú dices es eh, que lo que se está violentando no es solamente el paradigma del comercio internacional, sino que cuando citas ese edición de Times, de Time Magazine, lo que estás diciendo es que las aspiraciones del grupo de gobierno de los Estados Unidos van hacia un cambio de paradigma, pero un cambio político, de convivencia, etcétera, lo cual en vez de resolver el problema de que están toqueteando el comercio internacional, nos plantea el problema de que están toqueteando cosas mucho más serias y sobre las que hay mucho menos posibilidad de decir, mire, aquí experimentalmente yo les voy a decir qué es lo que va a salir de todo esto. Eh, Finalmente, el llamado que haces hacia un paradigma donde converjan la libertad, la diversidad y la creatividad, me parece que es muy llamativo. Es llamativo para la humanidad, es llamativo para los Estados Unidos y es llamativo, desde luego, para Costa Rica, ¿verdad? Y lo conecto con algo de esta misma conferencia de Sabater, donde daba una definición de política. A mí me ha parecido hace tiempo que el propósito de la política es el bien común. Y él decía que el propósito de la política es la libertad. El supuesto que hay ahí es que la libertad es capaz de crear bien común. Yo no creo que la libertad logre crear bien común a no ser que existan unas condiciones que tendríamos que descubrirlas. ¿Cuáles son las condiciones para que la libertad produzca bien común? Pero sí te compro la idea de que la libertad es una fuente de energía suficientemente poderosa como para que con las condiciones requeridas produzca bien común y produzca felicidad. Me parece muy bien. Ok, Bueno, entendido. por ahí quedamos. Muy Ujú. bien, te agradezco mucho. A ti también. Nos vemos pronto.